Un ermitaño escondido en la sierra predijo la crisis financiera de 2008 y la tragedia de Ayotzinapa con una precisión escalofriante, justo antes de desaparecer. Dejó una última profecía sellada, una que se acaba de abrir. ¿Qué dicen sus 22 palabras secretas sobre el año 2027? ¿Quién es el misterioso hombre de vestiduras sencillas destinado a gobernar sin haber pisado el Palacio Nacional? ¿Por qué un enviado secreto de la Casa Blanca, conocido como el León, ya se mueve en las sombras de nuestro país? Y lo más inquietante, ¿qué significa la advertencia de que, en ese año, el norte y el sur por fin se mirarán a los ojos? Las respuestas están conectadas y podrían cambiar el futuro de México para siempre. Quédate para descubrirlo. Viene un hombre de vestiduras sencillas. Él, con pies que no han pisado el Palacio Nacional, se erigirá en el corazón de la nación a finales del otoño de 2023, en una ermita solitaria en lo profundo de la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Un anciano ermitaño conocido como Mateo, quien había pasado su vida en meditación solitaria, tomó de repente su pluma. En la soledad de su choza, escribió 22 palabras en una hoja de papel, dobló el papel, se lo entregó a su discípulo y le dijo una sola frase: cuando llegue el año del Cordero de Fuego, despliega esto. El discípulo no comprendió el significado de las palabras de su maestro. Sin embargo, en una mañana al amanecer del año 2027, aquel papel sellado fue finalmente abierto, y la frase escrita en su interior ahora sacude silenciosamente a esta nación. Mateo. No son muchos los que conocen su nombre, ni en los registros de alguna diócesis, ni en las páginas de ningún periódico aparece su nombre. Sin embargo, entre los curanderos y videntes de todo el país, su nombre ha circulado en voz baja durante más de 10 años. Este anciano, que se había ocultado del mundo durante décadas en las profundidades de la sierra, no abría su puerta a los visitantes. Nunca había pronunciado una profecía públicamente, pero en días especiales, y solo a personas especiales, les entregaba un papel. Y cada vez que uno de esos papeles era revelado, el mundo era testigo de una coincidencia escalofriante. El primer registro sobre él data del año 2008. Aquel otoño, un periodista de un diario local, perdido en la sierra, encontró por casualidad su ermita. El reportero no le preguntó nada al anciano, solo aceptó un vaso de agua. Pero Mateo se levantó y sacó una pequeña nota de un cajón. Lleva esto contigo. Cuando llegue el momento, entenderá su significado. El periodista, aunque extrañado, tomó la nota y la guardó en su cartera. En ella estaban escritas estas palabras: el metal tiembla y la madera se quiebra, pero el agua encuentra su cauce. El reportero no le dio mayor importancia. Apenas 2 meses después, la crisis financiera mundial golpeó la economía mexicana y grandes empresas constructoras se derrumbaron. El periodista recordaría más tarde: saqué la nota y me quedé sentado, atónito. Durante un buen rato. Ese fue el comienzo de Mateo. No fue solo la crisis financiera lo que predijo. En 2010, dejó otro papel. La persona que lo recibió en esa ocasión fue un alfarero de Oaxaca, a quien el anciano le dijo: al este, del otro lado del gran mar, se alzará una columna de fuego. La tierra se agrietará y el agua avanzará, pero el fuego más temible es el que no se ve. El alfarero no entendió el significado de esas palabras durante mucho tiempo. Sin embargo, en marzo de 2011, ocurrió el gran terremoto del este de Japón. Un tsunami arrasó la costa y la planta nuclear de Fukushima explotó. El mundo no solo temió el poder destructivo del terremoto, la radiación invisible, ese fuego que no se ve, comenzó a contaminar la tierra y el mar. Se dice que el alfarero, al sacar aquel papel, lloró todo el día. 3 años después, en 2014, Mateo volvió a tomar su pluma. Esta vez, no se lo entregó a un conocido ni a un discípulo, sino a un viajero desconocido que, perdido en la sierra, había llegado a su ermita. Un autobús se pierde, los jóvenes se desvanecen, la nación se ahoga en un sentimiento de culpa. Menos de 10 días después de recibir el papel, el viajero vio en las noticias la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El país entero se sumió en el dolor y un sentimiento de culpa cubrió a la sociedad durante los años siguientes. Se dice que el viajero, incapaz de desechar la nota, todavía la lleva consigo. 3 profecías, 3 aciertos. Pero Mateo nunca se autodenominó profeta. Al contrario, decía: no sé nada, simplemente cuando me siento en silencio, el viento deja algo a su paso. Estas palabras son aún más escalofriantes, porque las profecías, nacidas de ese silencio,
fueron terriblemente precisas. Entonces, ¿cuáles eran las 22 palabras que selló a finales del otoño de 2023? Ahora que el papel ha sido abierto, las interpretaciones abundan entre videntes y chamanes. Y este texto pretende desvelar, una por una, las piezas de esa profecía. En el papel estaba escrito: un hombre de vestiduras sencillas se alza en el patio. La chispa no viene de fuera. Cuando el Cordero encuentre su camino, el norte y el sur se mirarán a los ojos. Solo 3 frases. Pero la gente dice que en estas 3 frases se condensa el destino de México en 2027. ¿Quién es el hombre de vestiduras sencillas? ¿Qué es la chispa que no viene de fuera? Y que el Cordero encuentre su camino. ¿Se refiere al año 2027? El año del Cordero de Fuego. La gente pregunta y vuelve a preguntar. Mateo ya ha desaparecido en la sierra. Solo quedan esas 3 frases. Pero lo sorprendente es que no fue solo Mateo quien anunció este tiempo. El místico francés Rabbi Brenton, en sus escritos sobre estrategia, dejó anotado lo siguiente sobre el año 2027. Una pequeña península en las Américas asumirá el papel de un gran centro de gravedad. No lo obtendrá por la fuerza, sino por el equilibrio. No la fuerza, sino el equilibrio. Esta frase suena como la clave para entender a México en 2027. Además, los sabios de Mesoamérica han interpretado desde hace mucho tiempo el año del Cordero de Fuego de esta manera. El fuego es una energía cálida y el Cordero, asociado a la tierra, representa una tierra suave y estable. No un fuego que arde con furia, sino un fuego que abraza con calidez. Cuando este fuego se encuentra con la tierra, no surge el caos, sino el asentamiento. No la agitación, sino la recuperación. Esa es la energía que el cielo ha dispuesto para estas tierras en 2027. Entonces, ¿quién es el hombre de vestiduras sencillas del que habla Mateo? Nunca dijo un nombre. Solo añadió esta descripción. No es un hombre criado en los escenarios del poder. Es un hombre que trabajaba tras bambalinas. En sus manos lleva documentos y en sus ojos no ve el escenario, sino a la gente. Detrás del escenario, no en el centro del poder. En el campo, no en la capital. Esta es la primera característica del hombre de vestiduras sencillas, según los intérpretes. La expresión vestiduras sencillas no debe tomarse literalmente como el color de la ropa. En la tradición mexicana, la ropa sencilla tiene 2 significados. Uno es la pureza y la honestidad del pueblo. El otro es el luto. El luto es un acto de reconocer el final de algo. Es decir, el líder de vestiduras sencillas es una persona que acepta el fin de lo viejo y comienza algo nuevo. No intenta continuar en el viejo escenario, rinde homenaje a lo antiguo y construye uno nuevo. Y el material de ese nuevo escenario no es la ideología, sino el pragmatismo. No la facción, sino la realidad del campo. Mateo dejó otra pista sobre este líder. No habla mucho, pero su silencio tiene peso. Al principio, la gente no lo reconoce. Pero cuando llega el otoño, la gente se alinea para seguir sus pasos. Al principio no lo reconocen, pero en otoño lo siguen. Esta profecía coincide extrañamente con el calendario político de 2027, año de elecciones presidenciales. Se interpreta que, pasado el fragor de la primavera y el verano, el sentir popular se moverá hacia el otoño. Un sabio de las montañas del sur una vez dijo algo desde un ángulo completamente diferente sobre este líder. La verdadera figura surgirá cuando la herida de esta tierra comience a sanar. Es decir, ese líder no es simplemente alguien que gana una elección, sino alguien que abre una nueva puerta frente a la historia de división de la nación. No alguien que logra la unión, sino alguien que coloca la primera piedra en el camino hacia ella. Ese es el papel que debe asumir el líder de vestiduras sencillas. Aquí debemos volver a la segunda frase de Mateo. La chispa no viene de fuera. ¿Qué significa esto? Los intérpretes lo ven de 2 maneras. La primera es que el cambio de 2027 no será impuesto por presiones o fuerzas externas, ni por órdenes de una superpotencia, ni por las presiones de la geopolítica. Será una chispa interna, creada por la propia gente de esta tierra, el verdadero motor de 2027. La segunda interpretación es más profunda. Que la chispa no venga de fuera también significa que el fuego ya se está encendiendo por dentro. La agitación de 2025, el vacío de 2026 y la energía acumulada del pueblo durante ese tiempo ya están listas como una chispa. ¿Quién sople el último aliento sobre esa chispa? Esa es la clave de 2027. Es necesario hablar del vecino del norte. Se dice que el vecino entrará en un periodo de prueba. Un vidente advirtió sobre un tiempo en que la tierra temblaría y el agua se desbordaría en esas tierras, no como una destrucción,
sino como una estación para aprender la humildad. Este evento, ya sea un desastre natural o una crisis interna, está destinado a provocar una profunda reflexión y cambio en el vecino del norte. Y es aquí donde esta profecía se conecta con México. Cuando el vecino del norte se tambalea, el centro de gravedad del continente cambia. Los videntes usan la expresión: el contrapeso de la balanza se mueve. Si un lado baja, el otro sube. Mientras el vecino lidia con sus dificultades internas, México recibe un nuevo papel en ese vacío. La profecía de Ravi Brenton sobre una pequeña península en las Américas que asumirá el papel de un gran centro de gravedad se enmarca en este contexto. Mateo dejó una pista más específica sobre esta transición. Cuando el sol se oculta, la luna brilla. Pero la luna sabe que no brilla por sí misma. Por eso, la nación de la luna no es arrogante. La nación donde el sol se pone. La nación donde la luna brilla. En las tradiciones antiguas, el sol es el cenit de la energía, el centro que irradia una luz potente. La luna es una energía suave, que refleja y acoge su entorno. Mateo dice que la energía de estas tierras en 2027 es la energía de la luna, un papel que no consiste en dominar con fuerza, sino en iluminar y acoger a los demás. Y que la nación de la luna no sea arrogante es también una advertencia. Aunque se obtenga una nueva posición, no se debe ostentar ni abusar de ella. Es una esperanza y una condición a la vez. La parte de la profecía de Mateo que más se comenta es la tercera frase: cuando el Cordero encuentre su camino, el norte y el sur se mirarán a los ojos. El año del Cordero de Fuego. Que el Cordero encuentre su camino significa que el año manifestará su energía intrínseca, y entonces el norte y el sur se mirarán a los ojos. Mirarse a los ojos no es apuntarse con armas ni darse la mano, es el cruce de miradas, el momento en que dos ojos, que durante mucho tiempo miraron en direcciones diferentes, se dirigen hacia lo mismo. Ese momento, dice Mateo, llegará en 2027. Pero hay otra voz que respalda esta profecía. La vidente estadounidense Alison Rael dejó dicho esto sobre México: la fisura que comienza en el país en 2025 conducirá a una reorganización estructural entre 2026 y 2027. La clave será cuán preparado esté el interior de México en ese momento. Preparación. Esa es la palabra clave. La profecía no garantiza un resultado, solo anuncia el momento en que se abre una puerta de oportunidad. Solo si hay alguien preparado para cruzar esa puerta. La profecía se hace realidad. Y el nuevo líder del que habla Alison Rael se describe así: no habla mucho, pero una persona del otro lado de la frontera le abrirá su corazón. No se acerca al vecino del norte políticamente, sino como persona, entendiendo su interior. Y ese enfoque tendrá un impacto mucho mayor que cualquier estrategia diplomática anterior. Un hombre de pocas palabras, a quien alguien del norte le abre el corazón. El hombre de vestiduras sencillas de Mateo y el nuevo líder de Alison Rael apuntan sorprendentemente en la misma dirección. Es una simple coincidencia. Ambos videntes vivieron en épocas, países y lenguajes diferentes, pero sus dedos señalan el mismo lugar. Ahora debemos mirar más de cerca el calendario de 2027. Mateo también dejó pistas mensuales. No mencionó meses directamente, pero expresó el flujo a través de las estaciones. En primavera, la semilla no se ve, pero al final del verano, el brote emerge. Y en otoño, ya está en pie. La primavera invisible. La primavera de 2027 todavía es confusa. Antes de las elecciones, muchos nombres llenan el escenario. La gente, sin saber quién es el verdadero, se siente fatigada. Pero en medio del ruido de la primavera, una persona se mueve en silencio, como una semilla. Todavía está bajo tierra. Pero al final del verano, hacia agosto o septiembre, cuando las elecciones se acercan a su fase final, ese brote finalmente emerge a la superficie. Y cuando llega el otoño, él ya está en pie, establecido, captando la atención de la gente. Las palabras de un sabio resuenan de nuevo. El viento de la renovación no sopla desde el norte. Es la energía del sur la que sacude al norte. Esto no es solo una dirección geográfica. Significa que el cambio ocurre primero en esta tierra, y la energía de ese cambio sacude al vecino. El cambio interno de México. La aparición de un nuevo líder. Eso es el catalizador que mueve el interior del gigante del norte. Es exactamente el mismo contexto que la tercera frase de Mateo. Primero hay que cambiar por dentro para que el otro te mire a los ojos. Entonces, ¿cómo será la segunda mitad de 2027? Mateo dejó la mayoría de las pistas sobre este periodo. Se dice que un día le dibujó un cuadro a su discípulo, un camino estrecho entre dos picos de montaña y un pequeño punto de pie en ese camino. Mateo
señalando el dibujo. Dijo: el camino entre las dos montañas siempre ha existido, pero nadie ha querido recorrerlo. Sin embargo, esta persona camina. Al principio, las dos montañas parecen furiosas, como si fueran a derrumbarse sobre él. Pero una vez que el camino se crea, las dos montañas finalmente se aquietan. Las dos montañas, que podrían ser los dos extremos ideológicos o las dos realidades socioeconómicas del país. Un camino que siempre estuvo ahí, pero que nadie recorrió. Y el hombre de vestiduras sencillas comienza a caminar por él. Los videntes sitúan este periodo entre julio y noviembre de 2027. En esta estación, cuando la energía del fuego del año está en su plenitud, pero se le añade la estabilidad de la Tierra, se abrirá por primera vez una comunicación real entre las facciones divididas. No será una gran declaración ni un apretón de manos llamativo. Será un comienzo pequeño y silencioso. Pero ese comienzo será la primera grieta en un muro de décadas. Mateo dijo sobre esto: el río perfora la roca sin hacer ruido. Cuando la perfora por primera vez, a la roca no le duele, pero ya ha sido perforada. Hay una razón por la que esta profecía no es simple optimismo. Mateo puso condiciones, además del papel sellado. Durante varios días advirtió a sus discípulos: si el cordero no encuentra su camino, dos piedras chocarán. La chispa interna no se convertirá en fuego, sino en humo. Un cordero que no encuentra su camino, es decir, cuando el año no manifiesta su energía intrínseca. El humo no es fuego, no tiene luz ni calor. Solo irrita los ojos y asfixia. Esta advertencia nos dice que 2027 no está garantizado como un año de esperanza. Aunque aparezca el hombre de vestiduras sencillas, discernir si es verdadero o falso es tarea del pueblo. Aunque las dos montañas cedan el paso, quienes realmente recorran ese camino son la gente de esta tierra. Las palabras de otro sabio resuenan una vez más. El gran destino no lo da todo, solo se abre a quienes pueden soportarlo. Si 2027 es un año de gran destino, debe haber un pueblo preparado para soportar esa fortuna. La profecía no es un examen, es un espejo. No refleja lo que queremos ver, sino lo que somos. Entonces, ¿de qué manera aparecerá en esta tierra el líder de vestiduras sencillas de Mateo? No es alguien que haya trabajado mucho tiempo en la capital, pero tampoco es un completo forastero. Mateo dijo: es una persona entre el interior y el exterior. Conoce el interior, pero no está manchado por él. Conocer el interior significa entender la realidad de la política, pero no estar manchado por él significa no haberse corrompido ni comprometido con esa realidad. Esto apunta a una persona que posee experiencia y pureza al mismo tiempo. Quizás esa sea la combinación más rara. Quien lleva mucho tiempo en la política conoce la realidad, pero se mancha. Quien entra por primera vez no está manchado, pero no conoce la realidad. En algún punto intermedio se encuentra el hombre de vestiduras sencillas. Volvamos al significado del año del Cordero de Fuego, un año en que se encuentra la energía del fuego y la energía de la tierra. Los sabios dicen que esta combinación crea un flujo que alivia los conflictos y restaura las relaciones rotas. La restauración de las relaciones. Esto no se refiere solo a las relaciones humanas, son las relaciones dentro de una nación fracturada, las relaciones entre facciones y la herida más antigua, la de una sociedad dividida. Todas las relaciones tienen el potencial de disolverse un poco en la energía de este año, pero no debemos olvidar que la energía es solo una posibilidad, y la posibilidad es una elección. Ahora debemos escuchar las últimas palabras que dejó Mateo. La noche antes de abandonar su ermita, uno de sus discípulos le preguntó: Maestro, ¿realmente mejorará este país en 2027? Mateo guardó un largo silencio y luego dijo: no existen los países que mejoran, solo existen los países que luchan por mejorar por sí mismos. Un país que lucha por mejorar por sí mismo. Este es el verdadero núcleo de la profecía de Mateo. El líder de vestiduras sencillas, el cruce de miradas entre el norte y el sur, el cambio del centro de gravedad continental. Todo depende de esta única frase: la voluntad de mejorar por uno mismo. Cuando cada ciudadano posee esa voluntad, la profecía se convierte en realidad. El discípulo volvió a preguntar: entonces, ¿qué debemos hacer? Mateo, levantándose, respondió brevemente: mírense a los ojos. No a través de un espejo, sino a través de una ventana. Reflexionemos sobre el significado de estas palabras. Un espejo se refleja a uno mismo, la propia facción, la propia ideología, el propio grupo.
frente a un espejo. Solo te ves a ti mismo. Pero una ventana mira hacia afuera, hacia otras personas, otros pensamientos, otras historias. Mirarse a los ojos a través de una ventana significa dejar de lado el yo para ver al otro. Eso es lo que más necesita México en 2027, según Mateo. Esta profecía no termina aquí. El discípulo que recibió y abrió el papel de Mateo ha ido registrando poco a poco otras palabras de su maestro. Entre esos registros se encuentra esto. El momento más brillante de esta nación no fue cuando empuñó la espada. Fue cuando cantó sus canciones, cuando pintó sus murales, cuando creó sus historias. No la espada, sino la canción. Esto podría aludir a la fuerza cultural de esta nación, conocida en todo el mundo. Si el país se convierte en el centro de gravedad del mundo en 2027, no será por su poder militar o económico, sino por el poder de sus historias. Las historias que crea la gente de esta tierra abrirán los corazones del mundo, y esos corazones abiertos se volverán hacia esta nación, y el poder de esas historias también disolverá poco a poco el muro entre las divisiones internas. Un sabio también dijo algo similar. Cuando estas tierras se conviertan en el centro del mundo, un líder de talla internacional surgirá de aquí. El papel de ese líder no es simplemente ser el jefe de la política interna, es la persona que, a través de esta tierra, escribe la primera frase de un nuevo orden que el mundo observará. Ni Mateo ni el otro sabio dijeron cuál sería la primera palabra de esa frase, porque esa es la parte que debemos escribir nosotros. Hay un dicho que circula en voz baja entre los videntes. En 1521 perdimos nuestra soberanía. Esa pérdida ha dejado una cicatriz de 500 años, pero los 3 años, desde 2025 hasta 2027, son el tiempo en que esa herida de 500 años finalmente comenzará a sanar. Que una herida sane no significa que la cicatriz desaparezca. La cicatriz permanece, pero ya no sangra. Esa cicatriz se convierte en la prueba que nos recuerda que no debemos volver a tomar esas decisiones. 500 años. Y al final de ellos, 2027. Es hora de mirar las últimas 5 palabras de las 22 de Mateo. Al final del papel estaba escrito: el agua encuentra su cauce. Hemos vuelto a la historia del principio. La última frase de la nota que Mateo le dio al periodista, justo antes de la crisis financiera de 2008, fue precisamente esta. El metal tiembla y la madera se quiebra, pero el agua encuentra su cauce. Y casi 20 años después, la misma frase aparece al final del papel sellado. El agua, por más que se la encierre, siempre busca el lugar más bajo para fluir. Por más que se la bloquee, al final abre un camino. Es suave, pero nada puede detener su flujo para siempre. Mateo vio a México en 2027 como esa agua. Décadas de división, barreras ideológicas, confrontación entre facciones. Todo eso obstruía el flujo del agua, pero el agua fluyó. Por debajo, por los lados, por arriba, infiltrándose. Fluyó. Y en 2027, el agua finalmente comienza a encontrar su cauce, dice Mateo. ¿Cuál es su cauce? No es el lugar de antes de la conquista. No es un regreso a un pasado al que no se puede volver. Es un nuevo lugar, creado por la gente de esta tierra juntos. Un lugar que aún no tiene nombre ni forma, pero ese es su cauce. Y hacia ese lugar, el hombre de vestiduras sencillas comienza a caminar. Se dice que Mateo, la mañana en que abandonó su ermita, miró por última vez al cielo. Cuando su discípulo le preguntó a dónde iba, solo dijo: ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ahora, quien tenga que oír, oirá. Y se fue. Nadie sabe a dónde fue. Solo queda el recuerdo de su espalda, mientras caminaba más allá de las montañas. Las profecías siempre terminan así. Cuando el profeta termina de hablar y desaparece, lo que queda es responsabilidad de quienes escucharon sus palabras. Dependiendo de cómo reciban esa profecía, se convierte en realidad o se olvida. En este momento, usted ha escuchado las palabras de Mateo. Un hombre de vestiduras sencillas se alza en el patio. La chispa no viene de fuera. Cuando el Cordero encuentre su camino, el norte y el sur se mirarán a los ojos. El agua encuentra su cauce. ¿Qué sintió ante esta profecía? Quizás ese sentimiento ya sea la prueba de que el agua ha comenzado a fluir hacia su cauce. 2027, el año del Cordero de Fuego. Ese año ya está llegando. O quizás ya está aquí, solo que aún no nos hemos dado cuenta. Como dijo Mateo, cuando llegue el otoño, la gente se alineará
para seguir sus pasos. Entonces, nos daremos cuenta de que todo había comenzado ya en la primavera. La profecía no da respuestas, deja preguntas. La pregunta más grande que dejó Mateo es esta: ¿estás preparado para mirar por la ventana? La historia de hoy termina aquí. Si esta historia te pareció significativa, acompáñanos con una suscripción y un me gusta. Tu interés es la fuerza que crea la siguiente historia. El león cruza el gran océano. La raíz de la mentira es arrancada y el destino de la nación vuelve a su curso original. En diciembre de 2025, en un pequeño santuario en una costa remota de Veracruz, las palabras que una joven curandera pronunció mientras su cuerpo temblaba en trance no fueron simples desvaríos. No muchos conocen su nombre. En una vieja casa sobre una colina barrida por la brisa marina, los aldeanos simplemente la llamaban la joven Xóchitl. Esta curandera, que había recibido su don a los 20 años después de una larga enfermedad espiritual, abrió la puerta de su santuario sola a las 3 de la madrugada de aquella noche de invierno. Se inclinó hacia el mar y repitió las mismas palabras 3 veces. El león está cruzando. El cauce de esta tierra ha sido desviado. En 2027, el orden natural regresará. La única persona que escuchó estas palabras directamente fue su aprendiz. La aprendiz testificaría más tarde. Su cuerpo temblaba mientras hablaba y su voz no era la suya. Era un sonido mucho más grave y profundo. Y después de hablar, se desplomó en el acto. La mayoría de la gente, al oír esta historia por primera vez, la consideró una anécdota más del folclore. Pensaron que eran las divagaciones de una joven curandera en trance en la ventosa costa de Veracruz. Pero lo extraño comenzó a suceder después. Exactamente 3 días después de que se pronunciaran esas palabras, un individuo en Washington abordó silenciosamente un vuelo con destino a la Ciudad de México. Su nombre no figuraba en ningún registro público, pero quienes sabían de su posición dentro de la Casa Blanca guardaron silencio. Sabían que, cuando él se movía, el mundo cambiaba. Y la gente aún no sabía si el león que Xóchitl había profetizado con voz temblorosa finalmente estaba cruzando el océano. Xóchitl no es una curandera cualquiera. Su abuela también lo fue. Y la madre de su abuela también sirvió a los espíritus. Como chamán de trance, heredó un linaje de dones reconocido por los más ancianos. Pero lo que la hacía especial no era su linaje, eran sus aciertos. En 2020, les dijo a los que visitaban su santuario: pronto, el espíritu de la destitución volverá a la nación. Es un tiempo de furia celestial. En ese momento, la gente negó con la cabeza. La destitución era cosa del pasado. Y un nuevo gobierno apenas se estaba consolidando. Pero apenas 4 años después, la nación se enfrentó a una agitación política sin precedentes. Y ese espíritu se hizo realidad. Fue entonces cuando la gente comenzó a buscar de nuevo su santuario. En el verano de 2022, volvió a hablar ante sus seguidores. Un viento afilado sopla desde Washington. Ese viento cruzará el océano y llegará a estas tierras. Y ante ese viento, lo falso caerá. Cuando las notas de un devoto que registró estas palabras se difundieron más tarde, se reveló que su contenido no era una simple metáfora. El viento de Washington era la señal de que un nuevo líder estadounidense y sus asesores comenzaban a mover las piezas para un nuevo tablero en el continente. Lo importante viene ahora. Xóchitl no interpretó la revelación que recibió simplemente como una profecía política. Ella explicó: el destino de una nación es como el cauce de un río. Hay un cauce original, pero si la codicia humana lo bloquea o lo desvía, el cielo inevitablemente lo corregirá. El cauce de esta nación está fluyendo incorrectamente. 2027 es el año en que ese cauce será corregido a la fuerza. Y añadió: la mano que corrige no viene solo de adentro, también viene de afuera. Un gran león ha comenzado a moverse desde el otro lado del océano. Ese león es el enviado del águila, el águila. En las mitologías antiguas, el águila es el mensajero que ejecuta el juicio celestial, pero el águila a la que ella se refería apuntaba a algo más específico. Era también el símbolo de la nación que ostenta la hegemonía mundial, el ave grabada en el gran sello de los Estados Unidos. La profecía de Xóchitl comenzó a conocerse no después de su muerte. Ella está viva y todavía se encuentra en ese santuario en Veracruz. Pero, irónicamente, la difusión de sus palabras no fue por su propia voluntad. La aprendiz que estaba con ella esa noche en el santuario grabó su voz en su teléfono, y ese archivo de audio circuló hasta llegar a los oídos de decenas de miles de personas. Y quienes escucharon esa voz tuvieron una reacción común. Un escalofrío les recorría la espalda. ¿Por qué?
No era solo por la voz en trance de la curandera, era porque el contenido de la profecía era increíblemente específico. Ella dijo: sobre el cielo de la capital caerá una pluma de águila. Al principio, la gente no sabrá qué es, pero esa pluma es la señal que volteará el tablero. Alguien viene. No muestra su rostro, pero cuando se mueva, todos los poderosos de esta tierra lo sentirán. Un león sin rostro. Alguien viene. Estas breves palabras comenzaron a circular como un rumor entre ciertas figuras del círculo político a principios de 2026. El rumor decía esto: hay un enviado de Washington. Debemos retroceder un poco más. 2025 fue un año en que México se enfrentó a una agitación política sin precedentes. Quien estaba en la cima del poder fue derribado del escenario de la noche a la mañana y comenzó la lucha por ese lugar. Los medios de comunicación ardían a diario y la gente estaba exhausta. Pero en medio de ese caos, algo que nadie notó se estaba desarrollando en silencio. Era el hecho de que, al otro lado del océano, la mirada hacia esta nación estaba cambiando. Washington siempre ha tratado a esta región como una pieza clave en su tablero de ajedrez estratégico. En más de un siglo de relaciones complejas, México ha sido un eje en la estrategia estadounidense para el continente. Pero detrás de esa fachada, siempre ha habido no solo amistad, sino también transacciones y cálculos. Estados Unidos no solo evaluaba la situación de México a través de los canales diplomáticos. Había un flujo invisible de información, y dentro de ese flujo se analizaba y juzgaba la estructura de poder mexicana. Entender al león de la profecía de Xóchitl simplemente como un ser mítico es perder la mitad del mensaje. El león del que habla es un ser humano real, un hombre que se mueve en las entrañas más profundas de Washington, y viene a México por una sola razón: para discernir lo verdadero de lo falso. No es un diplomático oficial. Su nombre no aparece en ninguna lista del Departamento de Estado, pero cualquiera que conozca el mapa del poder en Washington sabe en qué red se mueve. Es alguien que habla libremente con los asesores más cercanos del presidente y cuyas opiniones son escuchadas por los jefes de las agencias de inteligencia. Y que una persona así llegue discretamente a la Ciudad de México es una señal de que Washington ha decidido intervenir directamente. Xóchitl describió a este individuo así: el sonido de sus pasos no se oye, pero por donde pasa, algo cambia inevitablemente. No es un juez, es un ordenador. Un ordenador. Esta expresión es significativa. Un juez distingue la culpa para imponer un castigo, mientras que un ordenador pone en su lugar original las cosas que están desordenadas. Según Xóchitl, el cambio de 2027 no es una destrucción impuesta desde el exterior, es una recuperación, el regreso de lo torcido a su forma original. Y la persona que acelera esa recuperación es precisamente ese león que ha cruzado el océano. Hay otra razón por la que esta profecía es aún más escalofriante. De hecho, desde principios de 2026, se comenzaron a detectar cambios sutiles en la dinámica entre ambos países. La presión de Washington para que las Fuerzas Armadas mexicanas reforzaran su capacidad de defensa autónoma se hizo más explícita, y viejos debates sobre la cooperación en seguridad resurgieron de repente con cronogramas concretos. La idea de un cambio de paradigma en la relación, de una dependencia a una asociación entre iguales, comenzó a oírse en foros oficiales. Y en este proceso de transición, ciertas figuras y facciones políticas mexicanas comenzaron a ser captadas con mayor claridad por el radar de Washington. El trabajo de distinguir lo falso de lo verdadero había comenzado. Xóchitl dijo sobre esto: los ojos del águila ven de lejos, y una vez que el águila fija su objetivo, nunca aparta la mirada. Ciertas personas en esta nación ya están bajo esa mirada. Ellos no lo saben, pero el cielo sí lo sabe. Ellos no lo saben. Esta es la clave. Los que ostentan el poder siempre creen erróneamente que son invisibles. Quienes engañan al público, manipulan la opinión y ocultan la verdad en este país, piensan que sus acciones solo tienen consecuencias a nivel nacional. Pero el mundo no es tan simple. El intercambio de información acumulado durante décadas bajo el nombre de cooperación significa algo más que una simple colaboración militar. Lo que las agencias de inteligencia estadounidenses saben sobre los poderosos de esta tierra puede ser más de lo que ellos mismos saben. Y sí, como dice Xóchitl, los ojos del águila ya están sobre ellos. 2027 no es simplemente un año electoral, es el año en que el juicio de esa mirada se manifestará finalmente. Ahora debemos entrar en el segundo nivel de la profecía. Xóchitl no solo habló de la intervención de una fuerza externa, dijo que algo se estaba preparando también dentro de este país. Hay manos invisibles que guardan su lugar, esperando el momento.
No tienen nombre, no suben al escenario, pero sin ellas, el escenario mismo no se sostendría. Colaboradores anónimos. Esta expresión suena extraña para quien la oye por primera vez. Pero si miramos la historia, detrás de cada gran cambio, siempre ha habido gente anónima. La independencia fue liderada por figuras conocidas, pero el terreno fue preparado por el sacrificio de innumerables personas sin nombre. La revolución también. Nadie lo ordenó, pero nadie pudo detenerlo. Es lo que sucede cuando llega el momento del cielo. Los colaboradores anónimos de los que habla Xóchitl están, en este mismo momento, haciendo algo en silencio desde sus respectivos lugares. No sabemos quiénes son. Pero ella dijo, son aquellos que saben cuál es la voluntad divina. No se mueven por su propio interés, simplemente esperan el momento. Y cuando llegue ese momento, aparecerán sin falta. ¿Qué le viene a la mente al escuchar esto? ¿Suena como la historia de un santo de una leyenda? ¿O piensa que, en esta era, en algún lugar de esta tierra, podría haber realmente gente así? Lo extraño es que, justo después de que esta profecía se conociera, comenzaron a producirse cambios peculiares en el espacio digital de México. Surgió un movimiento silencioso de reevaluación de ciertas figuras políticas. Nombres que habían estado enterrados en el pasado comenzaron a resurgir. Los medios de comunicación tradicionales seguían en silencio, pero de boca en boca, de un chat grupal a otro. Esos nombres se iban extendiendo, como si lo hubiera previsto. Xóchitl dijo, hay un agua que fluye de boca en boca. Al principio, es tan delgada que no se ve, pero al final, esa agua se convierte en un río. Y un río hecho de agua, nadie lo puede detener. ¿Hacia dónde se dirige el curso de este río? Xóchitl no lo dijo directamente. Siempre decía, yo solo transmito las escenas que el espíritu me muestra. Lo que significan esas escenas. Todos lo sabrán cuando llegue el momento. Pero una de sus profecías fue muy específica. En la primavera de 2027 se oirán los pasos que se mueven hacia el trono de esta nación. Esos pasos no son de una sola persona, son de varias. Y una de ellas viene de un lugar que la gente no espera en absoluto. Un lugar que no se espera en absoluto. Esta expresión es la que más interpretaciones ha generado. Algunos lo ven como la aparición de un rostro completamente nuevo. Alguien cuyo nombre aún no se conoce subirá al escenario político en 2027. Otros lo interpretan como un regreso inesperado. Alguien que ya estuvo en el centro de la política, pero que ahora está retirado. Volverá. Y otros lo interpretan como alguien que viene de fuera, que el propio león que cruzó el océano se convierta en la pieza final que complete la reorganización del tablero. Xóchitl no confirmó ni negó ninguna de las tres interpretaciones. En su lugar, dijo, llegará el día en que tres ríos converjan en uno. Ese día es precisamente 2027. En este país, desde hace mucho tiempo, ha habido profecías interesantes. Entre ellas, las de los antiguos sabios mayas son las más citadas. Se dice que el final de un ciclo, que muchos malinterpretaron como el fin del mundo, era en realidad el comienzo de una gran transformación. Se interpreta que el periodo que va de 2025 a 2027 es la culminación de esa transformación y que 2027 es su punto álgido. El hecho de que la profecía de Xóchitl y las palabras de los antiguos sabios apunten en la misma dirección para quienes creen en ello. Una coincidencia que no puede tomarse a la ligera. Dos presencias espirituales, de épocas y trasfondos diferentes, enviando la misma advertencia sobre el mismo periodo de tiempo. Pero no debemos detenernos aquí. La parte más importante de la profecía de Xóchitl aún no se ha mencionado. Habló del león, de los colaboradores, de la reorganización del tablero. Pero la premisa de todo ello la pronunció en el clímax de su trance. Esas palabras fueron: el destino de esta tierra ha sido desviado. El cauce torcido será corregido inevitablemente, pero en el proceso muchas cosas se derrumbarán. No es destrucción. Es el proceso de eliminar lo que está podrido. El proceso de eliminar lo que está podrido. Estas palabras provocan emociones completamente diferentes según quien las escuche. Algunos sienten esperanza, otros sienten miedo, y algunos sienten la ansiedad de no ser ellos mismos parte de lo que está podrido. Las profecías siempre son así. Hablan a todos al mismo tiempo, pero su significado varía según quien las reciba. El motivo por el que las palabras de Xóchitl se han extendido tanto no es simplemente porque su contenido sea sensacionalista. Es porque, desde algún lugar profundo, tocan simultáneamente la ansiedad y la esperanza de las personas que viven en esta época. Bien.
Entremos ahora en la parte más concreta de la profecía. Xóchitl dijo que antes de 2027 aparecerían 3 señales. La primera señal vendrá del cielo de la capital. Del cielo descenderá algo invisible. No es un documento. Tampoco es una palabra, pero el día que descienda, todos los poderosos de esta tierra se pondrán tensos. La segunda señal vendrá del mar. En el mar del este se moverá un barco. No es un buque de guerra ni un mercante, pero la dirección en que se mueva señalará el futuro de esta nación. La tercera señal vendrá del lugar más cercano. La persona a tu lado pronunciará de repente un nombre. Es un nombre que has oído hace mucho tiempo, pero cuando lo vuelvas a oír, presentirás que algo está comenzando. 3 señales. Y Xóchitl dijo que solo después de que aparecieran estas 3 señales se abriría la puerta de 2027. Antes de que la puerta se abra, habrá 3 toques. Quien tenga oídos para oír podrá prepararse. Pero quien no oiga, solo se dará cuenta cuando la puerta se haya abierto. Para entonces, será demasiado tarde. ¿Qué significa demasiado tarde? No significa ruina o muerte. Significa la pérdida de una oportunidad. Haber podido subirse a la corriente del cambio y no haberlo hecho. Y darse cuenta de esa corriente solo después de que el nuevo orden se haya establecido. La historia siempre se ha dividido entre esas personas y las que no lo son. Ahora es el momento de hablar de la parte más oscura y pesada de la profecía. Xóchitl advirtió claramente que 2027 no sería un año que solo trajera buenos cambios. El proceso de enderezar el cauce del río por parte del cielo es doloroso. Una cirugía siempre conlleva dolor. En el tiempo previo a 2027, esta nación deberá experimentar ese dolor por adelantado. ¿En qué forma vendrá ese dolor? Ella dijo, las torres construidas con mentiras se derrumbarán. Se revelará que cosas en las que la gente creía no eran ciertas. Y cuando eso se revele, la traición y la ira cubrirán esta tierra. Traición e ira. Estas palabras no son abstractas. En la historia, los momentos en que la traición y la ira han cubierto una sociedad siempre han sido el presagio de un gran cambio, ya sea que tome la forma de una revolución o la forma institucional de unas elecciones. Esa energía finalmente fluye hacia algún lugar. Y Xóchitl dice que esa energía llegará finalmente a su destino en 2027. Pero lo más importante de su profecía no es el final, es el proceso. Ella dijo, que 2027 sea el año de la normalización no significa que sea la culminación. Es el año del comienzo. Incluso después de que comience la normalización, se necesitará mucho tiempo. Lo que está torcido no se endereza de la noche a la mañana. Estas palabras advierten contra las expectativas excesivas. Esperar que 2027 sea un año milagroso en el que todos los problemas se resuelvan, llevará inevitablemente a la decepción. Es como rehabilitar una articulación que ha estado rígida durante mucho tiempo. El movimiento comienza, pero la recuperación completa lleva tiempo. Y es precisamente por eso que el papel de los colaboradores anónimos de los que habla Xóchitl es tan importante. No son personas necesarias solo para el año 2027. Son las personas que, durante el largo tiempo de recuperación posterior, sostendrán silenciosamente ese proceso desde sus respectivos lugares. La parte más escalofriante de esta profecía puede ser esta última historia. En su estado de trance, Xóchitl pronunció unas últimas palabras. Fue una frase muy corta. El reloj ya está en marcha. Eso fue todo. No pudo decir más y se desplomó. Y al despertar, dijo que no recordaba nada de lo que había dicho. Cuando su aprendiz le hizo escuchar la grabación de su voz, guardó un largo silencio. Y finalmente dijo, lo que dije es cierto, pero me da miedo. ¿Qué significa que le dé miedo? Que la propia profeta tema su profecía. Ella explicó, lo que el Espíritu muestra siempre es la verdad, pero esa verdad no siempre es hermosa. Sé que 2027 traerá algo bueno a esta nación, pero también sé lo doloroso que será el proceso. Por eso tengo miedo. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué escena la aterrorizó tanto? Sobre esa parte, guardó silencio. No digo lo que el Espíritu no me permite. Cuando llegue el momento, se revelará. Cuando llegue el momento, se revelará. Estas palabras resuenan en la mente. Ahora, reunamos de nuevo el cuadro completo de la profecía. La joven curandera de Veracruz, Xóchitl.
profetizó en una noche de invierno de diciembre de 2025 que el destino de esta nación fluye incorrectamente, que desde el otro lado del océano, un león enviado por el águila ha comenzado a moverse, que colaboradores anónimos esperan el momento en sus respectivos lugares y que en 2027 llegará el momento decisivo en que todas estas corrientes converjan. El núcleo de esa profecía no es el principio ni el final. El núcleo está en el medio. El diagnóstico de que el cauce de esta tierra ha sido desviado es el núcleo. Toda nación, toda sociedad tiene momentos en que su cauce se desvía. Cuando la codicia, la mentira y el miedo bloquean el flujo original. Esa agua se estanca en algún lugar y comienza a pudrirse. Y el agua que ha estado podrida durante mucho tiempo, finalmente se drena de alguna manera. El 2027 del que habla Xochitl es el año en que comienza ese drenaje. Aquí debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo debemos recibir esta profecía? ¿Debemos creerla o ignorarla? Pero, en realidad, hay una pregunta más importante que esa elección. Si esto es cierto, ¿qué debemos hacer? Y si no es cierto, ¿qué verdad de esta era que esta profecía refleja? Ya conocemos. Para responder a esa pregunta, añado una historia más. Después de que Xochitl terminara su profecía y despertara, su aprendiz le preguntó con cautela: «Maestra, ¿qué pasará después de 2027? ¿Las cosas mejorarán?» Ella pensó un momento y respondió: «El espíritu no lo muestra todo, pero una cosa es segura. Esta nación no desaparecerá. Es una nación que sobrevivirá por mucho tiempo. Sin embargo, la forma de esa supervivencia la decidirán las personas que viven en esta tierra ahora». La profecía nunca da una conclusión, solo señala una dirección, ya sea que el león cruce el océano, que los colaboradores anónimos guarden su lugar, o que llegue la primavera de 2027. En última instancia, cómo recibir y utilizar todo eso es responsabilidad de cada uno de nosotros que vivimos en esta era. La profecía es la palabra del cielo, pero quien responde a esa palabra es el hombre. Xochitl dejó esta última frase: «Quien tenga oídos para oír, que oiga». No sé si esta profecía es cierta o no, pero sé una cosa: en esta era, en esta nación, algo grande se está moviendo. Si es el poder del hombre, la voluntad del cielo o una confluencia de ambos, solo lo sabremos después de que pase 2027. Pero, como dijo Xochitl, el reloj ya está en marcha y quizás ya estemos escuchando el tic-tac de ese reloj en alguna parte. Si esta historia le ha inquietado, esa inquietud en sí misma es una señal. La profecía solo habla a quien cree, y quien ha escuchado esa palabra ya sabe algo. Si ha visto el video hasta aquí, le pido que se suscriba y le dé un me gusta. Su interés permite que estas historias lleguen a más personas. Nos vemos en el próximo video con historias más profundas. La semilla oculta en el confín de la tierra oriental finalmente germina. Cuando la 12ª tribu perdida regrese, el tiempo del mundo cambiará. En un callejón del casco antiguo de Jerusalén, tras bajar 36 estrechos escalones de piedra, en una vieja biblioteca, un anciano leyó esta frase en voz alta. Se detuvo en seco. Sus manos temblaban, porque esa frase era la última pieza del rompecabezas que había intentado resolver durante toda su vida. El nombre de ese anciano era Jonathan David, un erudito de la cábala y rabino que había estudiado manuscritos antiguos durante más de 30 años en el corazón de Jerusalén. Y el documento que finalmente tenía en sus manos era una profecía que apuntaba directamente al año 2027. El protagonista de esa profecía, sorprendentemente, era México. Al escuchar esta historia por primera vez, es posible que se ría. La idea de un rabino judío profetizando sobre México puede parecer absurda, pero si sigue esta historia hasta el final, en algún momento dejará de reír, porque esta profecía no es una sola historia, sino una estructura de múltiples hilos que se entrelazan, y esos hilos señalan con una precisión asombrosa el tiempo presente. La pregunta que Jonathan David persiguió toda su vida fue una sola: ¿a dónde fue la tribu de Dan? De las 12 tribus de Israel, la tribu de Dan desapareció de la historia en un momento dado sin dejar rastro. En el libro del Apocalipsis, capítulo 7, cuando se enumeran los 144,000 sellados de cada tribu, el nombre de Dan es el único que falta. Una tribu desaparecida, un linaje borrado de los registros. Su nombre fue silenciado,
como si nunca hubiera existido. Jonathan David dijo, que fuera borrado significa que fue ocultado. Dios no desecha nada. Hay una razón para ocultarlo. Y la dirección que señaló fue hacia el este, el lejano oriente, las tierras del Anáhuac. Esta afirmación parece descabellada al principio, pero cuanto más se profundiza, más coincidencias extrañas comienzan a superponerse. Momentos que se solapan con tanta precisión que cada vez es más difícil llamarlos coincidencia. A continuación, desentrañaremos esos momentos uno por uno. En 1973, durante la excavación para un nuevo proyecto cerca de las ruinas de Palenque, las herramientas de los trabajadores chocaron con algo, casi uno. 500 años habían permanecido enterrados bajo esa tierra. Lo que se descubrió fue una pequeña daga ceremonial de obsidiana, pero esta daga era extraña. Salió de una tumba maya, pero no parecía maya. Los grabados en la empuñadura de oro y la técnica de engaste de las joyas eran de un estilo nunca antes visto en Mesoamérica. Era un estilo que solo se había confirmado en Europa y Oriente Medio. Los arqueólogos lo explicaron como un artefacto llegado a través de antiguas rutas comerciales. Pero Jonathan David contó una historia diferente. Esta daga no fue simplemente un objeto de comercio. Alguien la trajo consigo en persona, y la sangre de esa persona se mezcló con la tierra de los mayas. Afirmó que los diseños de esta daga coincidían con el estilo de los antiguos artesanos de Israel. Creía que era una de las huellas del viaje de la gente de la tribu de Dan hacia el extremo oriental. La orfebrería de las culturas mesoamericanas es un enigma en sí misma. Las tierras de los mixtecos eran tierras de oro. Durante cientos de años, crearon pectorales, orejeras, besotes y sandalias de oro. Una cantidad abrumadora en comparación con cualquier otra cultura del mundo. Pero cerca de Monte Albán no había grandes minas de oro. Los arqueólogos aún no pueden explicar claramente de dónde obtuvieron los mixtecos todo ese oro. Jonathan David dijo, no fueron los orfebres los que llegaron a donde había oro. Fueron los que sabían trabajar el oro los que llegaron primero. Eran un pueblo que consideraba la orfebrería una habilidad otorgada por Dios. Que el artesano que trabajó el oro y la plata para el templo de Salomón en Israel, fuera de la tribu de Dan, está registrado en el libro de Crónicas de la Biblia. Un artesano nacido del linaje materno de la tribu de Dan se encargó de toda la orfebrería del templo. Pero hay algo aún más sorprendente. En los códices y monumentos de Mesoamérica, hay un motivo que aparece repetidamente. Ramas que se extienden hacia arriba, una forma de árbol. Los eruditos lo han explicado como un símbolo de la cosmogonía local, la ceiba sagrada. Pero Jonathan David, al ver esa forma, pensó inmediatamente en otra palabra, Etz Haim, en hebreo, árbol de la vida. El árbol que estaba en el centro del jardín del Edén, el diagrama que simboliza la estructura del universo en el misticismo de la Cábala. Se dice que Jonathan David colocó lado a lado el glifo mesoamericano del árbol de la vida y el diagrama cabalístico, y guardó silencio durante un largo rato. Luego, dijo en voz baja, lo habían olvidado, pero lo recordaban. Si esto es una coincidencia, es solo una. Pero las coincidencias no se detienen aquí. En 1948, dos naciones nacieron simultáneamente en el mundo. El 14 de mayo, Israel proclamó su independencia, y el 15 de agosto de ese mismo año, en el lejano oriente, se estableció la República de Corea. En el mismo año, bajo el aire de la misma estación, dos pueblos se levantaron de nuevo en sus respectivas tierras. El pueblo judío, disperso durante casi 2,000 años, regresó a la tierra de Palestina, y el pueblo coreano, oprimido durante 36 años, recuperó su nombre. Jonathan David no vio esto como una simple coincidencia histórica. Tras un largo estudio de los textos, concluyó que ambos eventos eran parte del mismo patrón profético. Dos hermanos, llamados al mismo tiempo. Esa fue la primera frase que escribió en su documento, y ambas naciones sufrieron pruebas similares. Israel fue invadido por 5 naciones árabes inmediatamente después de su fundación, y Corea fue invadida por el norte poco después de la suya. Ambas cargaron con el dolor de la división. Israel, con Jerusalén este y oeste, la península de Corea, con el norte
y el sur. Sin embargo, Israel unificó Jerusalén en la Guerra de los 6 Días de 1967, exactamente 60 años después de esa unificación. ¿Qué sucederá en la península coreana? Jonathan David escribió en su documento: el hermano sigue el camino del hermano. El que llega tarde corre más rápido. Aquí aparece el número 70. En la historia profética de Israel, el número 70 aparece repetidamente. El exilio en Babilonia, profetizado por Jeremías. El tiempo entre el juicio de Dios y la restauración. Los profetas predijeron que Israel, tras 70 años de prueba por su pecado de abandonar a Dios, sería liberado. Esa profecía se cumplió exactamente, pero Jonathan David creía que este patrón también se aplicaba a los descendientes de la tribu de Dan. La división de Corea comenzó en 1945, 70 años después de esa fecha. El tiempo sigue avanzando. Abrió otro documento. Cuando terminen los 70 años de castigo y comiencen unos nuevos 70 años, el agua de la vida brotará en la tierra perdida. Jonathan David, señalando el año 2027, dijo: este año es el comienzo. 2027. No fue solo Jonathan David quien habló de este año. Curiosamente, varias voces de diferentes tiempos y lugares convergen en este año. Y esas voces apuntan a la península coreana. Lo que más llamó la atención de Jonathan David fue la historia del dragón rojo. En un antiguo manuscrito hebreo, encontró este pasaje: el continente rojo del este se derrumba, y de su grieta sale una luz. Al interpretar este pasaje, dijo: el continente rojo es China. China se tambalea. Y en ese temblor, una nueva energía entra en la península coreana. Hay una razón por la que esto no es una simple interpretación subjetiva, porque hizo pública esta interpretación en 2019. Y desde entonces, el capital mundial ha comenzado a abandonar China. La deslocalización de la manufactura se aceleró en los campos de los semiconductores, las baterías y la inteligencia artificial. El mundo intentó reducir su dependencia de China. Uno de los beneficiarios fue Corea del Sur. Jonathan David fue más allá. No vio el colapso de China como un simple fenómeno económico. Que el continente rojo se derrumbe significa que pierde su lugar. El puesto de líder de Oriente queda vacante. Ese puesto no permanece vacío por mucho tiempo. Entonces, ¿qué lo llena? Jonathan David, pasando las páginas, leyó: cuando la puerta cerrada del norte se abra, el hermano reconocerá al hermano. En ese abrazo yace el tesoro del mundo. La puerta cerrada del norte era la línea del paralelo 38. Sabemos lo que yace bajo la tierra de la península coreana. En el subsuelo de Corea del Norte hay recursos que el mundo observa con atención: hierro y carbón, magnesita y tierras raras. Un semanario económico británico estimó el valor económico de los recursos subterráneos de Corea del Norte en $10 billones. Las tierras raras, indispensables para la industria de alta tecnología, se estima que tienen las segundas mayores reservas del mundo después de China. Desde teléfonos inteligentes y coches eléctricos, hasta servidores de inteligencia artificial y armas. Los elementos esenciales para el funcionamiento de la civilización moderna abundan bajo la tierra, al norte del paralelo 38. Pero esa tierra aún no se ha abierto. Está sellada. Jonathan David dijo: el sello tiene su tiempo. Si no es el momento, no se abre. Y cuando llega el momento, nadie puede detenerlo. Y también dijo: cuando la sabiduría del sur se encuentre con los tesoros del norte, los ojos del mundo entero se volverán hacia allí. La tecnología de Corea del Sur, los recursos de Corea del Norte. Esto suena más a una lección de economía que a una profecía. Pero Jonathan David añadió: la economía es un espejo. Primero se mueve lo espiritual, y luego la economía lo sigue. Ahora, ese movimiento espiritual ha comenzado. Entonces, ¿quién es el protagonista de este movimiento? Hay una parte que Jonathan David trató con el máximo cuidado en su documento. Era el movimiento del dinero. La historia del capital judío. En un texto profético financiero en hebreo, encontró este pasaje: las semillas dispersas son las primeras en reconocer la tierra fértil. Se mueven antes que el viento. Las semillas dispersas. Los descendientes de la diáspora. Los judíos esparcidos por todo el mundo. Jonathan David interpretó que este pasaje describía el momento en que el poder financiero judío de Wall Street volvería su mirada hacia la península coreana. Siguió en silencio los movimientos que ya estaban en marcha, el flujo de capital que salía de China, el cambio en los patrones de inversión en el este de Asia, las señales de que la dirección de ese cambio apuntaba a Corea. Interpretó esto como que las semillas que se mueven antes que el viento ya habían elegido la tierra. Semiconductores.
inteligencia artificial y el mercado de recursos que abrirá la unificación de las Coreas. Ellos ya saben dónde se unen estas tres cosas. La fecha en que registró esta interpretación fue 2021. La historia de Jonathan David no termina aquí. La conclusión más central a la que llegó tras toda una vida de investigación fue sobre la identidad de Corea. Dijo con cautela, pero con convicción. Los coreanos son los descendientes de la tribu de Dan. Si eso es cierto, el significado de las pruebas que sufre Corea cambia por completo. La tribu de Dan, ese linaje, que fue una de las 12 tribus de Israel, desapareció de los registros después de que el reino del norte de Israel fuera destruido por Asiria. Nadie sabe a dónde fueron. Algunos investigadores creen que se desplazaron gradualmente hacia el este a través de Asia Central. Si se desplazaron durante cientos de años después del 722 a.C., ¿a dónde llegaron finalmente? Jonathan David dijo, si sigues el mapa hacia el este, te topas con el mar. Frente a ese mar hay una península. Ese es el final. Ese es el lugar donde se detuvieron. La gente que se asentó en la península fue olvidando sus orígenes. El idioma cambió, las costumbres también. Pero algo quedó. Quizás en los genes, en la cultura, o tal vez en la sensibilidad de las yemas de los dedos para trabajar el oro. Lo interesante son algunas curiosas similitudes entre la cultura coreana y la antigua cultura judía. El ritual de lavarse las manos antes de comer, la costumbre de vestir de blanco para el luto, la etiqueta de no beber alcohol de frente a los mayores, la importancia de los ritos ancestrales y la memoria. Esto no puede ser una prueba, pero Jonathan David dijo, la prueba no está en la memoria, sino en los huesos. Y la memoria de los huesos no desaparece con el tiempo. Prestó especial atención a la profundidad del sufrimiento del pueblo coreano. ¿Qué pueblo puede llorar tan profundamente? ¿Qué pueblo puede convertir el dolor en una canción tan exquisita? Esta profundidad no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de miles de años de diáspora, opresión y algo a lo que, a pesar de todo, no renunciaron. Pensó durante mucho tiempo en el sentimiento coreano de Han. Se parece a las lamentaciones de Israel, a esa canción que Jeremías escribió al ver la destrucción de Jerusalén. Pero la profecía no termina en la tristeza. Jonathan David dijo, al final del Han, el cielo siempre responde. La historia de Israel lo demuestra, y los descendientes de la tribu perdida de Dan también recibirán la misma respuesta. El pasaje profético que citaba con más frecuencia provenía de una interpretación de un versículo de Isaías. Semilla del confín de la tierra. No temas. Te fortaleceré y te ayudaré. Jonathan David, analizando el texto original hebreo de este pasaje, dijo, la palabra confín de la tierra significa exactamente el lugar a donde nadie más puede ir, el extremo oriental del planeta, una península bloqueada por el mar. Es a la semilla de ese lugar a la que se dirige. Hizo una pausa y añadió en voz baja, no temas. Esa palabra ya lo contiene todo, pero la profecía de Jonathan David no se limita al ámbito espiritual. Habló de un marco temporal sorprendentemente específico. Lo que le llamó la atención fue el significado especial de 2027. En la numerología de la Cábala, 2027 es un año con una disposición numérica especial. Dijo sobre este año, es el año en que lo cerrado se abre. Es el año en que el sello se rompe. No todo cambiará de golpe, pero en ese año se abrirá una puerta, y por esa puerta entrará una corriente masiva. Y la frase que más enfatizó fue esta: cuando la luz de agosto toque esa puerta, el mundo comenzará a llamar a esa península de otra manera. Agosto. Para los coreanos, agosto es un mes especial, el mes en que se logró la liberación, el mes en que se recuperó la nación, y quizás el mes en que comienza una liberación mayor. Jonathan David evitó explicaciones detalladas y solo dijo, la puerta del norte temblará por primera vez bajo la luz de agosto. No se abrirá por la guerra, se abrirá desde dentro. Y eso no se puede detener, no la guerra, sino el colapso interno. Esa historia se solapa extrañamente con la actualidad. El descontento popular dentro de Corea del Norte, la presión del colapso económico, las grietas invisibles desde el exterior. Jonathan David escribió hace mucho tiempo, cuanto más gruesa es la muralla, menos deja salir los sonidos internos. Pero los sonidos internos terminan por devorar la muralla, y cuando la muralla se derrumbe, el mundo sabrá lo que hay dentro. Jonathan David lo llamó el despertar del tesoro dormido. Por supuesto, para que todo esto se haga realidad, hay una condición:
Jonathan David la expresó así: la bendición se vierte en un recipiente preparado. Si no hay recipiente, Por más agua que se derrame, no se puede contener. ¿Qué es el recipiente? Él dijo: un corazón unido. La prosperidad del mundo no llega a un pueblo dividido. Vio la división interna de Corea como la mayor amenaza, no el concepto de izquierda y derecha, norte y sur, sino la división del corazón entre los del mismo bando. Esa división puede volver a cerrar el sello. Esta advertencia sonaba más a una súplica ferviente que a una profecía. Jonathan David habló de otro símbolo. Era el concepto de Hongik Ingan. Dijo que la primera vez que escuchó este concepto, se sumió en un largo silencio. Y luego dijo: no sabía que esta palabra existía, pero esta palabra no es diferente del mensaje que hemos leído en los libros proféticos más antiguos. Hongik Ingan beneficiará ampliamente a la humanidad. Jonathan David lo vio como una semilla plantada en el pueblo coreano desde los tiempos de Dangun. Si el pueblo que tiene esta semilla se convierte en el centro del mundo, el mundo irá en una dirección un poco mejor. Esa es la razón por la que este pueblo debe estar en ese lugar. Los límites de la civilización occidental son ahora evidentes. El extremo del individualismo ha desintegrado la comunidad. La victoria del materialismo ha dejado un vacío espiritual. Jonathan David dijo: el árbol de Occidente ha dado tantos frutos que sus ramas se rompen. Entonces, en el este se siembra una nueva semilla. No dijo directamente cuál era esa semilla, pero sus ojos miraban claramente hacia el este, hacia la península coreana. Ahora, usted que lee esto, querrá preguntar: ¿es esto cierto? ¿Está verificada la historia del rabino? ¿Y se cumplirán realmente todas estas profecías? A esa pregunta, el propio Jonathan David responde. Él dijo: no estoy diciendo la verdad, estoy hablando de una semilla. Si la semilla se convertirá en un árbol o en basura, depende de la tierra. Y esa tierra es la gente. La profecía no es el destino, es una posibilidad. La palabra que más se repite en la historia de Jonathan David es al final. Una. Preparación. Recipiente. La unidad más allá de la división. Sin eso, ni el capital del mundo, ni los recursos del subsuelo, ni la bendición del cielo tocarán la península coreana. Pero sí existe. Según las palabras de Jonathan David, 2027 no es un simple año. Ahora, toda esta historia comienza a converger en una sola imagen. El documento del rabino, la daga de oro de Gyeongju, las dos naciones de 1948, el número 70, la puerta sellada del norte, y el tesoro del mundo dormido bajo tierra. Las piezas dispersas comienzan a encajar, y Jonathan David, en la última página de toda esta historia, escribió: el que está perdido no sabe que está perdido, pero cuando llegue el momento, se mirará en un espejo. El momento en que reconozca por primera vez el rostro en el espejo es el comienzo de todo. El espejo. Jonathan David llamó a la península coreana la tierra del espejo, la tierra que finalmente reconoce su verdadero rostro. Usted está frente a ese espejo y queda una pregunta: ¿qué ve usted en ese espejo? ¿Ve el rostro de la semilla perdida de la que habló el rabino? ¿O todavía ve el rostro de la división y el miedo? La profecía trasciende el tiempo. La profecía no enseña, lanza preguntas. Y cómo se responda a esas preguntas es lo que finalmente decide si la profecía se convierte en realidad o no. Jonathan David dijo: la semilla ya ha sido plantada. Regarla o no está en sus manos. Tenemos tiempo hasta ese año, hasta el año en que la puerta cerrada comience a temblar, hasta el año en que el tesoro sellado comience a despertar. Jonathan David, cerrando el grueso documento en su vieja biblioteca de Jerusalén, dijo por última vez: he guardado esta historia para mí durante décadas, pero ahora ha llegado el momento, porque la historia ha comenzado a moverse por sí sola. La profecía está viva, y en este mismo momento, esa profecía ha llegado a sus oídos. El hecho de que la historia le haya llegado ya puede ser una señal. Estamos ahora ante la puerta de una gran transición. Las piezas del rompecabezas que Jonathan David pasó toda su vida armando, ahora están casi todas en su lugar. La memoria de la tribu de Dan, el brillo dorado de Gyeongju, el nacimiento simultáneo de 1948, los 70 años de división, el tesoro bajo tierra, el regreso del capital disperso y la luz de agosto de 2027. Todo esto apunta a una sola frase: el perdido regresa. Y en ese regreso, creía Jonathan David, se encuentra el poder para cambiar el mundo. Por supuesto,
Hay profecías que terminan siendo solo profecías. Pero también hay casos en que las profecías se hacen realidad. La diferencia, Dijo este anciano rabino durante toda su vida, radica en la preparación, en la unificación del corazón y en saber quién es uno. En esa vieja biblioteca del casco antiguo de Jerusalén, es posible que todavía hoy esté sentado con una vela encendida y reza hacia el este, para que se recuerden a sí mismos y para que ese recuerdo los una. La profecía no es la respuesta, es un espejo. Y ahora, frente a sus ojos, se encuentra ese espejo.